Hace algunos años hice esta imagen. Los más curtidos sabrán que esto se parece a esos copypastas que hacen en el portal de imágenes infame del Trébol. Así que yo nomás ponía 4chan B-Charts en el Google a ver qué me salía. Y como veía que algunos juegos que me gustaban no aparecían, con un amigo creamos esta lista enorme de nuestros títulos favoritos. Pero en algún lado debían guardar estas imágenes, ¿no? Yo de puro pedo recuperé la que están viendo ahora porque la subí a Imgur. Pero no es un sitio tan atractivo de andar revisando a cada rato para referencias. Así que me percaté que muchas de estas imágenes las guardaban en una wiki. A mí me voló la cabeza, ya que tenía la creencia de que una wiki era solamente para informar de forma detallada de una franquicia o empresa en particular, no para meter recomendaciones. Pero luego recordé que existen cosas como la enciclopedia dramática o esa de Winnie the Pooh que tiene un artículo sobre las aventuras de Sora en Shrek 2 pasando la repiola. Así que algo un poquito menos indecente tiene derecho de existir. Luego de haber hecho aquellos torneos de Twitter para saber cuál es el mejor juego de cada consola según la comunidad hispanohablante, quería cambiar un poco los aires y remiquear dicha imagen que les mostré. Pero al enterarme de este submundo de wikis, quise arriesgarme y crear el equivalente español, con recomendaciones suyas. Les presento la guía de supervivencia del luderador. El título original ponía el nombre del canal, pero lo reemplacé por esta forma bien pretenciosa y chistosa de decir jugador, para los reales que nos siguen desde que hacía post en Taringa. Sí, el plan de momento es llenar las consolas que han participado en los torneos de Luder Colosseum, así que empecé a hacer el típico tweet pidiéndole a la gente sus juegos. Pero a diferencia de los eventos anteriores, acá aclaré que debían ser de nicho o poco conocidos, pero solo como la mitad de la gente que me respondió entendió realmente la consigna. Onda, algunos pusieron Metal Slug, Castlevania y el Digimon. Originalmente solo quería poner juegos desconocidos, pero estos solo son de nicho si sos más joven que la Switch, así que me arriesgué en aumentar el alcance de la wiki, crear dos listas para cada consola, una que llamaría los indispensables, donde estarían los títulos más populares y los que debes jugar sí o sí, y los tapados, obras más de nicho o que incluso no pasaron por la barrera de Japón y solo pueden ser jugados por métodos un tanto tercermundistas. Cuando entres al sitio y elijas qué lista ver de la consola, además del surtido de juegos con su portada, género y una pequeña descripción de lo que tratan, aparecerá también dos detallazos, una lata de Pepsi en honor del primer ganador de la Luder Colosseum, destacando los que son los favoritos de los editores principales de la wiki, y aparte se te aclarará si el juego está o no en español. Este último tiene sus capas, ya que puede salir un icono extra que declara que tiene doblaje, ya sea en castellano o en latino, o con una leyenda que dice ver más. Esto te redireccionará a uno de los agregados más piolas que hicimos, las pestañas de anexo, donde recompilamos la gran mayoría de proyectos de fans de todo el mundo, y principalmente de hispanohablantes. No solo encontrarás traducciones al español de los juegos que recomendamos, sino también mods, hacks, guías y herramientas que te pueden servir y quizás nunca supiste que necesitabas, y todas redirigiendo a los otros sitios web de los creadores de cada ítem para que visiten sus páginas, las conozcan y las apoyen. De momento solo tenemos una lista de la primera PlayStation, pero más adelante seguiremos llenándola con otras consolas y quizás con algunas listas dinámicas, como juegos nacionales o licenciados. Aparte, en caso de que quieras que avancemos más rápido, vos también podrías colaborar. En cada entrada de consola habrá una pestaña de discusión donde puedes sugerir siempre y cuando respetes las pautas anotadas en el pseudo foro que logré armar. Solo pueden editar ahí, o bueno, es la idea, porque ya tuvimos un ataque de seguridad, el cual acabé subcontratando al hacker para que me ayude a completar la wiki. La intención de esta wiki es completamente solidaria y comunitaria, para que ustedes conozcan más juegos y proyectos de este bello mundo que llamamos videojuegos. En la descripción y en el comentario fijado pondré el enlace de la wiki. Ya veremos qué tan grande se vuelve con el pasar de los meses. Eso es todo por hoy. Espero que les parezca grato mi pequeño regalito de Navidad. Descansen, feliz Navidad y próspero año nuevo.